Buenos días, gente hermosa. Estamos en este nuevo sábado. Hoy sábado 30 ya, sábado 30, qué bárbaro. Y en este día nos vamos a encontrar con el nuevo episodio, el episodio número 22 de Medicina Viva, donde tenemos una especial invitada que me encanta. Hoy es un día re de otoño, les cuento. Y me levanté y había una neblina impresionante, me encanta la neblina. Y no sé por qué pensé que estaba lloviendo, pero yo sentía que escuchaba, y no sé, capaz que fueron las hojas que caían ahí en el techo, pero me desperté con esta sensación otoñal de la humedad y de... ahí está Cecilia. Hola Ceci, bueno, ahí te agrego. Es una agricultura biodinámica y participa del proyecto Janus, que es un proyecto rural integrador. Y bueno, está en Contralmirante Cordero, en Río Negro, así que bueno, ahí vamos a preguntarle todo a ella. Habrán todos los sentidos porque esta información es hermosa, muy linda, así que a mí me encanta. Nos metimos unos 5 minutos antes hoy porque, bueno, digamos, estar seguras de tener buena conexión, de poder entrar bien, así que ahí vamos a ver, vamos a invitar nuevamente a Ceci. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Acá el volumen está todo. Bien. Bien. ¿Cómo me escuchas, Ceci? Bien. Buenísimo. ¿Vos? Re bien. Mira qué lindo, se ve atrás tuyo todo el día, ¿cómo está? Sí. Ay, pero me da frío, así que me voy a poner la campera. Sí. O sea, estás afuera. Estás en el No, patio. es un lugar cerrado, con vidrios, muy vidriado. Qué lindo. Entonces, bueno, ya hace rato que prendimos la estufita, pero demora en calentarse acá. Mm. Yo digo, hoy cuando me levanté estaba sintiendo como que llovía, y para mí estaba lloviendo, y dije, ay, qué lindo. Qué lindo Niebla, despertarse con la lluvia, sí. Y no, mucha nada que ver, niebla. no es fácil, ¿no? Me parece que era la humedad y las hojas, pero bueno, yo me levanté con la sensación de que estaba lloviendo. O sea que en Igual, la raro. ciudad también. Ceci, contame, ¿vos dónde estás ubicada ahora? Eso que vos estabas diciendo ahí, ¿dónde queda Janus? ¿O No, dónde vos, estoy? ¿dónde estás? Vos. Esto es este ambiente cerrado, es como un lugar, un comedor vidriado. A veces recibimos personas acá, visitas, o mismo la familia, usamos este ambiente. Bien, está bien. ¿Pero eso está acá en Neuquén o está en Río Negro? Yo vivo en La Chacra, en Río Negro, es en Contralmirante Cordero. Está Así bien. que vos recién estabas diciendo eso. Sí. Bueno, La Chacra está en Contralmirante Cordero, a 1,5 kilómetros del pueblo. Estamos entre la ruta y el río Neuquén. Ay, qué lindo. Sí, y Muy, bueno, muy esto que lindo. vos decías con el río al lado es todo niebla, es una sola, parece muy Londres, con Sí. tanta niebla. Vos sabés que acá, yo estoy re cerca del río Limay, muy cerca, y generalmente cuando voy a correr voy para allá. Y está muy alto el río Neuquén también está así súper alto. Muy bajo, Ah, sumamente bajo. Sí, mira, están guardando agua para, bueno, cuando tienen que generar energía. bueno, Acá el acá están nivel soltando, sí, hace como 2 semanas que están soltando un montón de agua que subió, mm, impresionante, pero impresionante lo alto que está el río. De estar súper bajo pasó a estar súper alto ahora. Sí, bueno, así es con el sí. río. Depende Bueno, de las necesidades energéticas de Buenos Aires el nivel del río. sí, es verdad. Ceci, primero que nada quiero darte la bienvenida a Medicina Viva y darte las gracias también por querer participar, que es importantísima la información que que vos vas a aportarnos en realidad el día de hoy. Así que eso, antes que nada, agradecerte tu tiempo
que hoy es lo más valioso que tenemos, el tiempo y la salud. Así que vamos a hablar de dos cosas que son súper importantes. Así que Medicina Viva trae la idea prácticamente de esto, de todas las formas en las que el ser humano puede estar bien sin recurrir a una medicina alopática, medicación y demás. Todas las cosas aparte que se pueden hacer para llegar a tener una óptima salud y demás. Y equivale a también la alimentación y otras cosas más, a estar conectado con la naturaleza, a estar un poco más al sol, etcétera, ¿no? Y bueno, entonces, hoy que estás acá con nosotros, la primera pregunta que quiero hacerte es, bueno, si me querés contar vos quién sos, genial, así nos contás a todos. Empecemos por ahí. ¿Quién es Cecilia Ambor? Bueno, yo he vivido en Neuquén siempre, nací en Córdoba, pero viví siempre en Neuquén, en la ciudad. Y bueno, cuando terminé el secundario decidí que me gustaba la tierra y estudié agronomía, así que me recibí de ingeniera agrónoma. Luego ya tuve mis hijos, así que no me dediqué a la profesión. Y siempre había tenido dentro mío esta sensación de querer conformar un lugar, de vivir en el campo, acá en la chacra, en esta zona, donde poder ser autosuficiente. ¿Y qué significaba eso? Bueno, en realidad bastante parecido a lo que hacían nuestros abuelos, producir Claro. todo lo que uno necesita para vivir, todo el alimento. Pero no se dio por distintas razones. Y cuando ya creía que esto era para otra vida, ese deseo mío, ya a los 50, 50 y pico, surgió la idea con mi esposo de volvernos a la vida rural. Ya nuestros hijos estaban grandes, ya no estaban con nosotros, ya había nacido mi primer nieto, nuestro primer nieto. Y así que en el año 2010 conseguimos esta chacra, era una chacra abandonada, yo la elegí justamente porque era abandonada, Mira, hacía mucho que no tenía aplicación de ningún tipo de insecticida, fungicida, claro, ningún estaba herbicida. bastante limpio. Sí, Sí, entonces había crecido mucho el bosque natural, había frutales viejos, pero bueno, algunos los recuperamos y sobre todo queríamos un cambio de vida. Lo primero que hicimos fue hacernos una casa para venir a vivir acá. Entonces cambiamos de la vida citadina a la vida urbana. ajá, Y esto surgió después de que yo había empezado a hacer los cursos de agricultura biodinámica. Viajé a Córdoba, después a Misiones, en distintas partes del país se da la formación en agricultura biodinámica. bien. Y así es que surgió más fuertemente esta necesidad y este querer eh, volver a la tierra, llegar, porque Sí, siempre había estado en la ciudad. Ceci, ¿y qué es la agricultura biodinámica? O sea, ¿me podés decir más o menos cuál es la diferencia entre una agricultura que conocemos todos a la biodinámica? Bueno, yo naturalmente en esas épocas no se hablaba todavía tanto de agroecología, o por lo menos en la facultad sí habíamos tenido alguna materia, pero se ve que eso estaba dentro de mí, de buscar lo sano, Mm, nada que fuera artificial, ni sobre todo que no trajera muerte. La palabra sida quiere decir muerte. Entonces, cuando claro, estamos aplicando herbicida, estamos aplicando muerte, estamos matando claro, todo tipo de plantas o seleccionando. Cuando hablamos de un insecticida, también estamos trayendo muerte. Y claro, entonces la agroecología trae todos esos conceptos de fomentar y favorecer el desarrollo de la biodiversidad, eso es muy importante, y no de un monocultivo. Entonces, hay que cambiar un poquito la cabeza y desde lo que buscamos es que haya entonces esa biodiversidad y dentro de esa biodiversidad no solo de plantas, sino sí, también de la fauna, de todo lo que sea la parte de insectos, de que las abejas puedan vivir, que puedan estar y no hay que llevárselas porque ahora vamos a aplicar, o sea, en la fruticultura tradicional, cuando llega el momento de floración están las abejas y después hay que sacarlas de la chacra
porque todos los productos todos los insecticidas que se aplican para combatir a la carpocapsa, Sí, matan a las abejas. Bueno, entonces claro. eso nos está indicando que algo no está bien. Mm. Y también lo que agrega la biodinámica a todos estos conceptos de agroecológicos eh, es un concepto de que todo lo que sucede en la Tierra es un microcosmos y es a semejanza del macrocosmos. Bien, Entonces, la planta como ser es dentro del el reino vegetal, es quien está en contacto con la tierra y con el cielo, se eleva hacia el cielo. Bueno, entonces, a partir de esto es que nosotros observamos al cielo, qué es lo que sucede en el cosmos, en el universo, todo lo que nos rodea, como si fuéramos una planta, hoy aquí. No es mm, que creemos que somos este concepto geocéntrico, ¿no? De que la Tierra es el centro del universo. No es así, pero sí observamos desde nuestro lugar, desde la Tierra, cómo pasan las constelaciones, en qué momento sale el sol y se pone, en qué ajá, momento la luna está y en qué fase está creciendo y decreciendo. Son conceptos que antes de estos últimos 200 años eran muy conocidos por todos nuestros antepasados. pero más naturales. Todo lo que sucede en la naturaleza. Entonces, Mm, aprender a observar lo que sucede en la naturaleza. Y bien, entonces lo que tratamos de hacer es que nuestro espacio, nuestra granja, nuestra chacra, sea una individualidad agrícola, bien, estén los cuatro reinos, el reino mineral, el reino vegetal, el animal también indispensable, y el ser humano, porque es el ser humano con su conciencia quien le da la individualidad a esa granja, a esa chacra. Y eso es un valor importante porque nosotros como seres humanos no somos dos iguales, cada uno. Y es muy ajá. importante lo que uno siente y quiere llevar adelante. Bueno, Wow, qué bueno. así Sí, que, vamos transitando y entonces, bueno, acá fuimos de a poquito, este, buscando dónde empezar a hacer una huerta para las hortalizas, los cultivos anuales, para tener nuestros alimentos. Eh, Después de a poco fuimos incorporando las gallinas, tuvimos unas primeras colmenas, nos llevó un poco más de tiempo, pero ya tuvimos a la vaca. ah, Eh, claro, y la vaca qué, de la agricultura biodinámica es el animal más importante, amén de las abejas, que siempre tienen que estar presentes, sí, porque la vaca nos da su bosta y para que haya esa autosuficiencia de la granja, tenemos que preparar nuestro propio fertilizante, tenemos que hacer nuestro propio compost, para devolver algo a la tierra de todo lo que sacamos con la producción. claro. Entonces, el compost es el corazón de la granja. Y ese Ah, compost lo bien. hacemos con materia seca, con materia verde, que va creciendo naturalmente, o a veces hasta cultivamos un abono verde para tener materia verde para hacer el compost, y con la bosta de los distintos animales, con el estiércol de todos esos animales. Entonces, de la gallina, pero principalmente con el estiércol de la vaca. Si tuviéramos caballos, con caballos, todos los estiércoles son buenos, pero especialmente el de la vaca. Así que, bueno, también desde un principio empezamos a hacer compost, eso lleva un tiempo prolongado, nosotros lo dejamos, lo armamos, también conforma una unidad y un organismo ese compost, le ponemos preparados especiales que están hechos con distintas plantas, como el diente de león, la manzanilla, la milenrama, la corteza del roble, la valeriana. Bueno, se hacen distintos preparados que le otorgan a ese compost una característica especial, que Bien, entonces es un compost biodinámico. Y cuando nosotros lo agregamos al suelo, todas estas plantas, no voy a entrar en detalle de cada una, pero lo que hacen es que los minerales que están en la tierra no siempre están disponibles. Entonces, estos preparados hacen que esos minerales estén disponibles para la planta en la cantidad necesaria para que ellas puedan tomarlo.
Y bien, ahí es donde buscamos la sanidad desde, desde un suelo fértil y sano. Cuando un suelo está vivo y sano, las plantas que crecen en ella son plantas sanas y nos pueden dar a nosotros también salud. Había claro, un médico acá en Neuquén hace un tiempo, Luis María de Lupi, que él tenía un programa que se llamaba Mi comida me sana. Re sí, lindo, conozco. súper interesante. Bueno, si un alimento está cultivado en una tierra que solo recibe fertilizantes químicos e insecticidas y fungicidas y herbicidas, es muy difícil que esa planta pueda ser un alimento sano. Le falta la vida, la vitalidad. Esa vitalidad solo se la da un suelo vivo. Claro, Entonces, el suelo no es solo un sustrato sobre el cual crece una planta, está lleno de vida y es ahí donde la planta toma esa vida. Y no solo del suelo, sino también de todas las fuerzas cósmicas que todos recibimos, las plantas también, y nosotros también. qué Bueno, bárbaro. ¿cómo va? No, re lindo, estoy así como... Porque claro, son un montón de conceptos que cuando los, no sé si a los demás les pasa, pero yo los escucho y digo, es que sí, tiene que ser por ahí, porque, viste, cuando sentís en el alma que esto es una, como una verdad que nos atañe a todos, y qué loco que al final terminemos teniendo como, no sé, alimentos que están llenos de químicos para hacerlos crecer más rápido o de alguna forma determinada o qué sé yo. Y que vos decís, y claro, todo eso te lo comes, o sea, están fumigados y a veces vos decís, yo lo lavo, le pongo bicarbonato, le pongo vinagre, no sé, viste, empezás a pensar un montón de cosas para ver si eso realmente, digo, pero esa planta cuando creció, no se chupó todo ese veneno que se le está poniendo, o sea, es como muy loco. Y hay un flyer que siempre anda dando vuelta por ahí, en donde hay unas personas todas vestidas como astronautas prácticamente, y fumigando, entonces dice, si se tienen que vestir así para fumigar, o sea, imagínate lo que te estás comiendo, y es muy loco. ¿Sabes qué te quería preguntar, Ceci? La tierra ahí donde ustedes están, o en lo que es la agricultura, ¿se separa por sectores según, no sé, según por dónde sale el sol, por dónde se oculta, o tienen estas dinámicas para sembrar, por ejemplo, los frutales los ponen de un lado, la huerta la ponen del otro por alguna razón en especial, o en realidad está todo como en un solo campo? ¿Cómo es la distribución de... Bueno, nos tuvimos que amoldar un poquito a los frutales que estaban. Los frutales no los podés mover de un lado para el otro. Está bien, Entonces, uno va creando esa individualidad también de acuerdo a lo que tiene y a sus posibilidades. No es ok. una regla tan estricta. Entonces, donde estaban los manzanos, ahí quedaron los manzanos. En la huerta, la empezamos. Nosotros tenemos una ubicación como muy torcida con respecto a la salida del sol, con el norte, el sur, este, oeste. Está Bien, chanfleado. Entonces, al principio yo llegué con toda esta ilusión de decir, bueno, toda la perfección, pero sabés que era sumamente difícil ubicar, por lo general la huerta se la pone mirando al norte, que reciba el ajá, sol del este y después al oeste, pero no podíamos optimizar los espacios al hacer todo chanfleado, nos quedaban triángulos, bueno, no pudimos. Entonces, bueno, hacemos la huerta de acuerdo a las líneas de los caminos, de lo que ya está, y también crece. O sea, uno va tratando tiene los conceptos, pero después lo vas amoldando a tus realidades. bien, Bueno, ¿qué más decirte con respecto a eso? Sí, se suele poner frutales cercanos a la huerta, que haya también árboles. Las colmenas están relativamente cerca, pero bueno, las abejas pueden desplazarse 2 kilómetros a la redonda, así que eso no es problema. Tratamos de tener la cantidad de colmenas que puedan tener alimento dentro de la chacra. Cuando quisimos aumentar la cantidad de colmenas, las sí, colmenas como se iban a los vecinos y ahí se hacen curas, entonces
morían muchas abejas. Entonces tuvimos que reducirnos. Hay que ir, así es la agricultura, ¿no? Ir buscando cómo, cuánto, dónde, y estar observando y adaptarse a eso. Nosotros en un principio teníamos que comprar, porque no teníamos a la vaca, comprábamos una camionada de estiércol de vaca, estaba seca, venía no era de feedlot, pero eran de animales que estaban encerrados, no sabíamos bien qué es lo que tenían, pero hay que empezar, porque si uno se vuelve tan intransigente y fundamentalista, no haces nada. La semilla también es muy importante, el origen de la semilla, pero no había otra semilla, entonces comprábamos una semilla convencional. Después, poco a poco, empezamos a tener nuestra semilla, que ya nacía de una planta y de un suelo que estaba sano. Entonces, bueno, después de 2 años, ya esa semilla podemos decir que es una semilla biodinámica. Bien. Y son todos factores importantes, fundamentales, pero que no nos tienen que frenar. Lo importante sería que cada uno, ojalá, tuviera su pequeña huerta en el fondo de su casa y pudiera producir sus propios alimentos. Porque uno sabe qué está produciendo, qué pones. Es verdad. Bueno, Ceci, ¿me podés contar un poquito cómo son los ciclos de la naturaleza para a la hora de llevar adelante la agricultura? Bueno, el sol es el que rige todos los ciclos más importantes de la naturaleza. Bien. Para nosotros, que no somos lo mismo en invierno que en verano, para las plantas igual. Entonces, las estaciones son las que rigen. Vamos a tener una huerta de primavera a verano, donde todo es exuberante y lo que más se cosecha son frutos. Y ahora estamos entrando en el momento del invierno, donde ya hace más frío, las plantas que traen frutos, como son tomates, berenjenas, morrones, aún las papas, que también son solanáceas, eso no puede crecer, las chauchas tampoco. Entonces tenemos cultivos de invierno, que son más bien de hoja o de raíz también. Entonces, se solapan las estaciones. En febrero ya tenemos que estar preparando la huerta para el invierno. Y cuando todavía en febrero estamos a pleno cosechando todo lo del verano, pero uno tiene que ir jugando con una superficie de tierra para la primavera y otra superficie de tierra para el verano, para el invierno, perdón, así ya vamos preparando esos cultivos. Y bueno, cuando yo comencé, empezaba y decía a mi esposo, no, yo invernadero no quiero, que sea natural, lo que crezca, crezca. Bueno, al final me convenció y empezamos haciendo microtúnel para darle una temperatura para que no se nos hielen las verduras. Claro. Y después un invernadero un poco más grande. Entonces son como, nos adaptamos y tratamos de lograr esa posibilidad de tener nuestros propios alimentos todo el año. Y nosotros comenzamos, bueno, eso con respecto al sol. También están los efectos de la luna, así como el sol tiene un ciclo anual, la luna tiene un ciclo de 28 días, casi mensual, donde primero crece, va creciendo y además va ascendiendo, y después también tiene un periodo de crecimiento. Y vamos observando esos momentos para saber cuándo sembramos, cuándo cosechamos, cuál es el momento oportuno para hacer muchas tareas, también cómo trabajar el suelo. Ceci, ¿cómo es el tema de la luna, por ejemplo, para sembrar? O sea, ¿se siembra mejor en luna nueva o se siembra mejor en luna llena? Bueno, la ¿O luna eso depende de la planta? Sí, hay distintos conceptos, hay distintos que traen algunos de sus abuelos, porque los abuelos siempre sembraban con la luna, decían. Sí. Y la luna es un reflejo de las fuerzas del sol. Entonces, al reflejar esas energías del sol, cuando la luna está llena, tiene mucha energía, y esas plantas esas semillas que sembremos en esos momentos de luna llena, van a crecer con una vitalidad y una velocidad, pero no siempre queremos eso.
porque la luna está muy relacionada con el agua, con la humedad, y en ese momento también se desarrollan más los hongos, todas las enfermedades fúngicas. Entonces, no sería lo óptimo, porque además podemos querer que la planta primero se desarrolle bien con su raíz y no que tenga un exacerbado crecimiento aéreo, vegetal, la parte aérea. Entonces, no tratamos, bueno, en estas zonas y en verano es muy seco, o sea que ahí no tenemos tanto problema, pero en el invierno, acá es más húmedo, nuestros otoños son bastante húmedos, entonces sí tratamos de que las siembras estén alejadas de esa luna llena. Y en la luna nueva, si nosotros sembramos en luna nueva, todas esas fuerzas van a estar muy retraídas de crecimiento y la semilla va a demorar más en crecer. Entonces buscamos puntos intermedios entre la luna llena y la luna nueva, o entre la luna nueva y la luna llena, ¿no es cierto?, si hacemos el ciclo. Bien. Y son muchos los factores que influyen. También observamos la luna cuando está saliendo, o el sol también, están saliendo, van acompañados por una constelación. Nosotros tenemos 12 constelaciones, que las conocemos por el horóscopo, digamos, por la astrología. Sí. Pero bueno, astronómicamente también eso es una realidad. El sol cuando sale, ahora el sol está saliendo con la constelación de Tauro por detrás. Entonces, Tauro es una constelación con características que van hacia la Tierra. Y eso ya nos da una idea de cómo son esas fuerzas del Sol en este momento. Y con la Luna pasa lo mismo, pero va pasando cada 4 días, así como las constelaciones pasan en periodos de un mes, más o menos, porque son distintos. La Luna va pasando rápidamente por esas constelaciones. Así que nosotros nos manejamos con un calendario donde nos van indicando, si no hemos observado, cada día la luna en qué constelación está, y eso nos va ayudando. Ay, mira, yo había traído esto para empezar con un poema, para ayudarme, para abrirme un poquito, porque a mí me cuesta hablar. No, pero venimos re bien, ¿eh? Yo estoy, pero... Después lo voy a leer, haceme acordar, porque no me quiero olvidar. Un Bueno, poema al final lo lees. Ahí, me lo voy a anotar. Así nos lo lees a todos. Sí. Para hacer el cierre. Bueno. ¿Qué te iba a decir? Bueno, qué interesante esto de la luna, o sea, está buenísimo. O sea que más que nada se usa la luna creciente y la decreciente, ¿no? La menguante, como para... Sí, pero todo depende de qué actividad queremos hacer, nunca es una regla fija. Claro, tiene que... Sí. Y después, nosotros, hay ciertas cosas que no haríamos, por ejemplo, sembrar en plena luna llena, si tenemos problemas de hongos, no lo vamos a hacer. Pero si no, sí lo hacemos. Y por lo general, no tenemos, el calendario es una ayuda, pero no tiene que ser algo que no nos deje avanzar en lo que tenemos que hacer. Bien. Entonces, porque en la chacra tenemos muchas actividades, y si no hoy tengo la oportunidad, aún también una persona que tiene su huerta en su casa, hoy domingo, hoy sábado, puedo sentarme y puedo ponerme a trabajar y puedo estar agachada en el suelo y preparar la tierra. Y miro el calendario y no es el día ideal. Bueno, hay que hacerlo, no podemos frenarlo. La naturaleza nos ayuda en que después todo eso se va acomodando. Si yo siembro una semilla en una nueva, no es que esa semilla no va a sembrar. Ya cuando lleguen esas fuerzas de la luna creciente, o luna, ahí va a brotar la planta. No es que, perdí la cosecha, se me perdió la... No es así. Así que bueno, tampoco tenemos que atarnos a tips, a cosas así muy estructuradas. Es una cuestión de observar. Eso hacían nuestros abuelos, nuestros antepasados. Miraban la luna y sabían cómo iba a estar el día siguiente, sabían que ahora estaba cantando tal pájaro y era el momento de sembrar tal planta. Eso tenemos que recuperar, observar, mirar. Pero tenemos una vida tan llena de esto, de tecnología, que nos separa mucho
de todo esto que es entender la naturaleza como un ser. Steiner, bueno, no conté de la agricultura biodinámica, fue desarrollada por Rudolf Steiner. Sí. Fue una persona que vivió a fines del siglo XIX, él nació en 1861 y fue un gran estudioso, filósofo, pero también estudió las ciencias naturales, estudió muchas ramas, todo estudió. Y desarrolló la antroposofía, que es un camino de vida, es el estudio, sofía es conocimiento, conocimiento del hombre. Bien. Y nos trae un camino espiritual, o sea, donde se estudia lo espiritual del ser humano, lo espiritual que hay detrás de la planta, en el suelo, en los animales. Lo que es materia tiene espíritu. No hay espíritu sin materia, ni materia sin espíritu. Bien. Entonces, todo esto que es tan importante en la agricultura del ser humano es porque nosotros, como agricultores, tenemos que poner conciencia en cada cosa que hacemos. Y es ahí donde se produce la magia, llamémoslo así, Sí. donde hay una conexión, uno se puede conectar con ese ser, con ese suelo, con ese animal. Y es lo que nos trae la diferencia. Bien. ¿Qué te iba a decir? Cuando Steiner crea la agricultura biodinámica, ¿la hace en base a algo en especial o lo hace para aportarlo a la humanidad? Como viste, cuando él crea la educación Waldorf, ¿no? Que la crea en base a una necesidad de la fábrica, donde los obreros iban, estaban los chicos, y entonces él crea la educación para los hijos de los obreros, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando él crea la agricultura biodinámica. Bueno, Steiner tenía una cualidad, él no hablaba de algo si la gente no le pedía del tema. Y Exacto, él sí. muere en 1925, y bueno, en abril de 1924 los agricultores de Alemania y de la zona central de Europa Sí. ya hacía mucho tiempo que le venían pidiendo que diera las pautas de una nueva agricultura, porque ellos veían que sus campos estaban perdiendo fertilidad. Las semillas perdían también su poder germinativo, ya no eran lo mismo que antes. Los alimentos no tenían los sabores de antaño. Entonces estaban muy preocupados, cuando en realidad esas tierras habían sido cultivadas durante milenios por la gente que habitaba ahí. Y ahora, en pocos años, ellos veían que eso ya estaba cambiando. Y bueno, ya para estos años de 1920, ya Steiner estaba muy ocupado y le pedían y nunca encontraba el tiempo. Hasta que finalmente concordaron y en en junio de 1924 se reúnen en Coverbix y Steiner da 8 conferencias para los agricultores. Y eso después se transformó en un libro que se llama el libro del curso agrícola, donde da las nuevas pautas para la agricultura del futuro. Y él ya en ese momento da todas las pautas que hoy en día llamamos agroecología, pero no Mirá, se conocían. Pero además de eso, le sumó todo esto del cosmos y toda esta parte espiritual que conlleva esta agricultura. Y recién en 1940, Albert Huger, mirá cuánto tiempo después, él fue sí. enviado por los ingleses a la India a ver por qué sus algodones no estaban dando la producción que ellos querían, veía que algo estaba pasando. Y Huger, Sir Albert Huger, era un agricultor que se instaló en sus tierras con todos los adelantos tecnológicos y con todos los fertilizantes y semillas de la agricultura convencional. Pero empezó a ver que los agricultores de la India, que seguían cultivando como lo hacían antes, estaban mejor que sus propios campos y sus plantas, y tenían una gran variedad de plantas de algodón. En Bien. cambio, él estaba con la mejor, con la más desarrollada, aquella que era resistente a la plaga, etc. Y entonces él, después de 25 años de trabajo
pudo dar al mundo un libro que se llamó El Tratado de la Agricultura Orgánica, o parecido, que había estudiado a lo largo con sus vecinos, con las personas. Y mucho de eso es lo que Steiner ya lo había dicho 25 años antes. Bueno, después Mira, ya también empieza a aparecer la agricultura, la agroecología, a desarrollarse, y bueno, el camino que ya conocemos actualmente. Después de esas pautas que dio Steiner, dijo, todo lo que yo dije, pruébenlo, trabajenlo, pruébenlo antes de darlo a conocer al mundo. Y bueno, llevó mucho tiempo, llevó bastantes años y hubo gente trabajando mucho sobre esto para poder darlo a conocer. Así que bueno, ese es un poco el recorrido de la agricultura biodinámica. bien, qué bueno. Bueno, Ceci, y entonces el tema de la fertilidad del suelo, por ejemplo, que se ven hoy, que hay muchas tierras que están como, no sé si decir muertas o con falta de minerales por la siembra o el monocultivo también que decías al principio. ¿Cómo trata esto? ¿Cómo ve la fertilidad del suelo y los compost desde la visión biodinámica para que no pase esto? Bueno, primero no hay que usar ningún producto de síntesis química, hay que usar todo productos Natural. naturales Sí. y es únicamente a través del compost. Y yo sé que hay muchas personas que usan el guano directamente, una vez que está seco, lo agregan al campo, pero con esto estamos logrando que ese guano entregue su nitrógeno rápidamente y Mm. esos excesos de nitrógeno provocan que la planta crezca espectacularmente, pero con demasiado nitrógeno. Ah, bien. Entonces, esa planta se vuelve más sensible, por ejemplo, a los pulgones, a las plagas, porque hay un desequilibrio, porque no puede tener tanto nitrógeno y están faltando otros minerales. En cambio, cuando nosotros hacemos un compost, hay una transformación de la materia muerta en viva. Y se forma un coloide. Un coloide es aquello que va a entregar, o la planta puede tomar lo que necesita. Bien. Y no es que va a tener un exceso de nitrógeno, están todos los minerales en las cantidades adecuadas y la planta va a tomar exactamente lo que necesita. Entonces esa planta va a crecer, no tan explosivamente, le va a llevar más tiempo, pero va a tener fuerza, va a tener fortaleza. Es como nosotros, si tenemos una dieta no de una sola cosa, vamos a estar sanos y estar fuertes. La Ceci, planta le pasa lo mismo. sí, ustedes hacen estudios del suelo para ver que no tengan, por ejemplo, contaminantes. ¿Se estudia Sí, se puede hacer. Yo estaba contenta porque en un principio, cuando nosotros llegamos, ya la chacra tenía como 10 años de abandono, entonces pensaba que en el suelo no había eh, herbicidas. Ajá, Entonces, una compañera, una ingeniera agrónoma que se dedica a los análisis de suelo, me dice, bien, ¿sabés que todo suelo tiene restos de herbicidas porque eso no se va nunca? Entonces, nuestros suelos están enfermos. Y eso que uno dice desde la agricultura convencional, no, eso después se desintegra, después ya no hay más. claro. Es No, biodegradable, sí. es biodegradable, no son biodegradables. Es No. un daño que ya está en el suelo. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a ir? ¿No voy a dejar de hacer agricultura? No, hago lo mejor que puedo. Y hay preparados biodinámicos en que son preparados que sanan la tierra. Cuando nosotros preparamos esos y aplicamos esos preparados, ahí le estamos dando una... puede contrarrestar todo eso que el suelo está enfermo. O sea, es como darle homeopatía a la tierra, Sí, más o menos. sí, porque son preparados homeopáticos, exactamente. Sí. Pequeñas dosis, pero no es la materia que uno está aplicando lo que sana, sino son las fuerzas que traen esos preparados.
claro, como una fuerza espiritual más o menos, ¿no? O sea, de Es eso una estamos fuerza hablando. espiritual, Bien. exactamente. Acá porque Lorena pregunta, bueno, con respecto a los chemtrails que tiran, bueno, que están fumigando permanentemente, que los vemos pasar, y bueno, y dice que analizaron muestras de tierra y hay alto contenido de aluminio, bario, estroncio, entre otros contaminantes, ¿no? ¿Esto también se puede revertir a través de la biodinámica? ¿Se Ya te voy puede a dar? contar algo que otros agricultores, no yo, me han contado, eh, que después de Chernobyl, ¿te acordás cuando explotó Sí, la usina atómica, de energía atómica? sí. Esos suelos quedaron sin poder ser cultivados por mucho tiempo. Y Mm. cercanos a ellos había una granja, un campo bastante grande que venía haciendo biodinámica desde hacía mucho tiempo. En ese campo, ahí pudieron seguir cultivando y empezaron a aplicar los preparados biodinámicos en los campos vecinos. Y ahí se pudo mejorar. Esos campos comenzaron a mejorar. O sea que es, O es sea que una, sí, es una agricultura que sana. claro. Qué bueno eso. Y qué Y bueno, lindo, porque te da como una paz, sí, un aliento fuerte, ¿no? Es como que aviva el espíritu. sí, Como una vez charlando con la doctora Alejandra Chapano, ella decía, no hay nada que el espíritu no pueda transformar. Dice, y algo que puede transformar la materia es el espíritu humano, me contaba. Y yo decía, es verdad, el espíritu de uno cuando está fuerte y cuando tiene como ese norte para seguir y lo hace por una buena causa, es como que transforma, de alguna manera transforma lo que toca y donde se siente y donde está. sí. Es, Miguel quizás de nosotros no tenemos la Marchi, conciencia todavía de lo que es. sí, les quiero contar de que Miguel de Marchi, un agricultor con muchos conocimientos de antroposofía, muy profundos, ante estas preguntas, ¿qué hacer con respecto al 5G, el 6G, todo esto que acaban de preguntar en recién Sí, ahí, donde nos ponemos como, te entra una paranoia, porque ¿qué podemos hacer? claro, Una, sí, no podemos. Eh, Él decía, es parte de la evolución de la humanidad todo lo que está, todos estos conocimientos que va, y todo lo que nos está ocurriendo. Nosotros individualmente no tenemos que salir a combatir esto, lo que tenemos que hacer es fortalecernos espiritualmente, es la única herramienta que tenemos para sobrellevar todos estos cambios. En la medida que nosotros espiritualmente estemos fortalecidos, es cuando vamos a poder seguir adelante. Y bien. esto somos como lucecitas o intentamos ser, porque ¿quién puede decir, ya llegué? Nadie llegó a Sí, ningún lado. Estamos en un crecimiento y tropezamos y hacemos mal y volvemos a empezar, pero por lo menos que esté este espíritu de querer mejorar, de querer hacer mejor las cosas, y en nuestro espacio, en donde estamos, donde nos toca estar, con lo que claro, nos toca vivir. Bueno, exacto. esa es la clave. Sí, sí, sí. Estamos de Qué acuerdo lindo. con Alejandra. Me encanta, me encanta. Es como, viste esa charla que vos decías, ay, no estaba esta charla. Qué lindo, en serio. Sí, sí, bueno, hablamos un poquito de todo, no sé si querés contarnos cómo algunos principios de la biodinámica o querés contarnos qué es Janus. Bueno, nosotros acá en Janus es una granja que desde el principio hemos tratado de aplicarlos, hemos tratado, digo, porque siempre hay algo más para mejorar, es un camino, la biodinámica Bien, es un proceso, no es algo que uno compra, lo tiene y ya está. Son todos procesos y uno logra algo y nuevamente hay que empezar con otra cosa y bueno. Entonces estamos en un camino de lograr esta individualidad agrícola. ajá, Entonces, todo lo que les conté es Janus. O sea, es una granja donde tenemos alimentos. Nosotros empezamos este espacio
para producir alimentos con mi esposo, para nosotros, para nuestros hijos, nuestros nietos, lo que llamamos agricultura familiar. Bien, Pero en Plotier hay una comunidad de cristianos que conoce, de la comunidad de cristianos desde la antroposofía, que conoce perfectamente las bondades, la vitalidad de un alimento biodinámico. Así que ellos se acercaron a pedirnos si podíamos producir alimentos para ellos. bien. Y Qué lindo. que nos entregaban un adelanto para poder hacer lo que necesitáramos. Tenían muy presentes los conceptos de lo que es una CSA, que es la comunidad que apoya la agricultura, o al agricultor, me gusta a mí decir. Bien, Estas CSA nacen en Estados Unidos, pero también al mismo tiempo en Europa, también en Japón, donde un grupo de personas le piden a un agricultor que produzcan para ellos y que ellos van a velar por todas las necesidades. Si hay algún problema, unas lluvias excesivas y se pierde la cosecha, si cae un granizo y se pierde, bueno, el agricultor por lo general queda a ras seca, pierde claro, todo. sí, Pero no hay nadie y el agricultor tiene que seguir comiendo, tiene que seguir alimentando a sus hijos, tiene que seguir, empezar nuevamente a trabajar la tierra para el próximo cultivo. Entonces, claro, esta comunidad de consumidores conscientes, llamémoslos así, están para sostenerlo. Entonces van a hacer su aporte independientemente de lo que reciben. Estas familias hacen un aporte económico que va mucho más allá de ese bolsón, de ese canasto de alimentos. Están aportando porque saben que en ese lugar la tierra se está sanando. Saben que allí hay fuerzas y energías que van a crecer hacia el lado, hacia sus vecinos, hacia otras granjas. Se van a expandir. sí, Y estamos produciendo también si vamos a un concepto bien convencional y materialista de la producción de anhídrido carbónico y producción de oxígeno, ¿o no? ajá, Bueno, estamos consumiendo el anhídrido carbónico y estamos sanando el aire también, con una producción de oxígeno. Entonces, eso es bueno. Y es un paisaje donde uno puede ir, estar bien y sentirse bien. Entonces, es una cantidad de dinero que el agricultor recibe para poder llevar adelante esto. Porque producir de esta manera es mucho más caro que una claro, producción convencional. Porque tener 5 hectáreas de tomate no es lo mismo que tener hectáreas de 20 cultivos al mismo tiempo, animales que atender, y estar atento y producir nuestros propios fertilizantes, nuestros propios, a veces hay que tener algún fito, mira, me acuerdo, pero fitonutriente, sí, pero sobre todo para controlar a veces las plagas, hacemos ah, purines de ajo o hacemos ortiga, hacemos maceraciones, para controlar, hacer un control de las plagas porque convivimos con ellas. No es que queremos bien, cero pulgón, cero claro, bichitos en el suelo. Están todos, pero tenemos que lograr un equilibrio. claro, Entonces, bueno, nos claro, vamos ayudando. Todo eso es un trabajo. Por lo general, nos juntamos los agricultores y hacemos todo esto en forma conjunta. bien. Eh, Ceci, si alguien quiere aprender o quiere acercarse a Janus o quiere recibir información o quiere formarse, por ejemplo, en todo esto, ¿cómo puede hacer? ¿Ustedes dan talleres o algo? Bueno, sí, desde el año 2017 en Argentina comenzaron las formaciones regionales. Viste que al principio Ah, yo te dije que me había formado viajando a distintas partes del país. sí, Eh, bueno, a partir del 2017 la agricultura biodinámica fue creciendo en distintas regiones, en Mendoza, en Córdoba, en Misiones, en el litoral, en Buenos Aires y en la Patagonia también. qué bueno. Entonces, desde las distintas regionales comenzamos a hacer formaciones. Son formaciones que llevan 2 años y es un encuentro de una vez por mes, de un día y medio, 2, y son 10 encuentros al año, 20 encuentros todo el año, y ahí vamos
conociendo los principios de la biodinámica. No es que vamos a enseñar agricultura, cómo cultivar la tierra, pero sí, en realidad, estamos incorporando muchos trabajos de la huerta porque la gente necesita. Vienen a hacer agricultura biodinámica, pero le falta ese conocimiento de cómo trabajar la tierra. Así que ahora este año estamos haciendo las dos cosas en paralelo. Claro, Pero, sí. entonces empezamos con el reino mineral, la tierra, todo lo que corresponde a eso. Después, en la segunda mitad del primer año, hacemos todo lo que corresponde al reino vegetal, al ser de la planta. Y en el segundo año vamos ya con los animales y en el último el ser humano. Consideramos al ser humano algo muy especial que tiene que ver con toda esta agricultura. No podríamos hacer agricultura sin tener un crecimiento interior de cada uno de nosotros. Y esto de CSA, por ejemplo, es una manera de crecer y de entender la agricultura desde otro lugar. Así que nosotros desde Janus hoy tenemos una CSA y tenemos 32 familias asociadas que reciben sus bolsones de verdura a lo largo de todo el año y ahí vamos transitando. Y desde la formación, este año la estamos haciendo también en Janus para poder trabajar sobre la huerta y poder hacer las dos cosas parecidas. Así que bueno, empezamos en marzo, y este mes de junio va a ser el último mes donde se pueden sumar a la formación, para aquellos que estén interesados. Y si, por ejemplo, quisieran participar de la CCA, bueno, tienen que conectarse con alguno de nosotros, conmigo, o también pueden googlear Janus y ahí aparece. Bien. Contactarnos. Ajá. Bueno, tenemos actividades dentro de la CSA. Este 20 de junio vamos a festejar el solsticio de invierno. Qué bueno, el 20 de junio. Nos vamos a reunir, seguramente vamos a aplicar algún preparado biodinámico entre todos, ya que esos preparados no solo es una sustancia, sino que son fuerzas, y qué mejor que aquel que come los alimentos esté aplicando ese preparado en la tierra. Claro, estoy aportando de su espíritu también. Sí, sí. Hay algo que a mí me gustaría contar, sí, que a veces nos decimos, y bueno, y yo que no tengo posibilidades de acceder a un alimento biodinámico, porque no hay donde vivo, por lo que fuera, y tengo que comprar en cualquier lado. ¿Y qué pasa? Bueno, el ser humano tiene la capacidad, con su conciencia, mira, la conciencia del ser humano es la mayor fuerza que existe en el mundo. Eso lo dice un agricultor americano que se llama Dennis Klosek. Entonces, si yo puedo comprar el alimento en la verdulería de la esquina, porque es mi única posibilidad, pero yo ese alimento lo cocino con todo mi amor, pensando en mis hijos, y lo entrego y lo comemos, y agradezco el alimento que tengo, y mientras lo comemos es una fiesta, y no es que estamos mirando televisión, llenándonos de todos los problemas de los noticieros que nos traen, o mirando un jueguito, sino que estamos agradeciendo ese alimento y lo estamos disfrutando y comiendo. Tenemos la capacidad de transformar ese alimento. O sea que está en nosotros poder transformar el alimento que comemos. No quiere decir que si tengo la posibilidad de comer algo biodinámico, o no por eso voy a dejar de hacer lo que yo estoy haciendo, porque total, con mi conciencia, pero una vez que uno despierta esa conciencia, no hay un paso atrás. Claro. Pero también puede ser que un día tengo ganas de comer algo que yo no produzco. Bueno, voy, lo compro, y está bien. Claro. Entonces, es el hombre en su libertad de decidir qué hacer, y con su conciencia, como realmente construye su entorno y su ser. Es verdad, coincido plenamente con lo que acabas de decir. Ceci, una persona que quiere formarse en la biodinámica, ¿necesita tener conocimientos de la antroposofía, aunque sea básicos? No. Lo vamos aprendiendo acá, paso a paso, lentamente, junto con la agricultura, porque la agricultura y la antroposofía se entrecruzan. Toda la vida,
toda la vida y todos los, así como está la medicina, la educación, la parte de economía, el movimiento, todo está impregnado por la antroposofía. Bien, Porque la antroposofía es el conocimiento del ser humano. está bien. Porque yo creo que por ahí si alguien no escuchó nunca la antroposofía, pero llega porque el destino lo trae y se encuentra con esto, por ahí es como fuerte, pero bueno, su destino debe ser estar ahí también. Y eso que por algo llega, ¿no? Como que... Nosotros muchas veces no hacemos tanta publicidad de la agricultura biodinámica porque estamos fuertemente convencidos de que los que tienen que llegar van a llegar. Y es Y llega. increíble, cada persona tiene una historia cómo llegó a la biodinámica. Y a veces llegamos, y a mí me pasó, de escuchar tantas cosas tan distinto que no lo podía, yo dije, yo me voy, tenía que estar 7 días en el lugar donde estaba, ¿no? En Villa General Belgrano. Y pensé yo, esto es muy raro, esto me supera. Pero como ya había pagado y yo tengo eso de empecé algo, lo voy a terminar. Y el último Ay, eso sí, día bueno. dije, esto tiene mucho sentido común. Claro. Este es lo que tengo que hacer. Eso sí, llegué a casa y me preguntaron, y me quedé muda, no podía repetir, porque eran todos conceptos nuevos. Claro. Era pensar que yo creía que podía hablar con cualquiera de cualquier tema, y sin embargo esto era todo nuevo, me dejó muda. Claro. Pero sabía Sí, que era sí. el camino por el que tenía que ir. ¡Wow! Fue muy loco, fue muy lindo. Y Sí, bueno, y sí, aquí es estoy. como cuando uno dice, yo sentí que algo se rompió adentro mío bueno, para crecer, ¿viste? Como la corteza del árbol que necesita romperse para poder crecer también, ¿viste? Como Sí. esa información que realmente cala muy adentro de uno. Y cuando la querés expresar y decís, yo te lo puedo decir, pero en realidad es como que estoy tratando de traducirlo para que lo entiendas, pero es algo que lo tenés que vivir ahí y pasarlo por, no sé, por todos los cuerpos, me parece. Sí, sí, tal cual, tal No cual. sé si tenés alguna anécdota así que nos quieras compartir de toda esta vivencia en lo que es la agricultura. Bueno, la más importante para mí fue esa que te conté, que fue Sí, el punto inicial. Y después mis anécdotas son permanentemente, porque las cosas se van dando de una manera, yo digo que la biodinámica me llevó de las narices, fue haciendo de mí, sí, o sea, yo nunca me hubiera imaginado, a mí nunca me gustó la docencia, ¿no? Y ahora me sí, siento en esto que tengo que devolver un poquito de lo que yo sé. Y entonces, y he empezado y puedo abrirme. Yo soy del hacer, no soy del pensar, ni del tanto del sentir, soy del hacer. Y ahora, bueno, la formación llegó de la mano de un profesor nuestro que venía de Buenos Aires y empecé y yo acompañando desde la logística. Pero poco a poco fueron llegando otras personas, somos un grupo, ahora conformamos un grupo de agricultores que estamos todos juntos y que nos ayudamos en hacer esto. ¿Y cómo llegan? Y bueno, se da. Es algo que para mí es un regalo de los seres espirituales que me vienen aportando y mostrando claro. el camino. Yo no es que cuando salí de ese primer curso dije, bueno, ahora voy a hacer una granja y esto va a ser así. No, llegaron los que me pidieron alimento. La tierra se dio, que la pudimos comprar rápidamente, pudimos vender un departamento que teníamos en la ciudad para comprar esto. Entonces, cuando por lo general te cuesta un montón que las cosas sucedan, y eso fue, pero fluyó. Entonces todo Ajá. está fluyendo. Cuando fui a comprar la vaca, la señora me tenía elegida en Peñas Blancas, por acá, más o menos cerca, una vaca hermosa y que tenía su ternero al pie, que daba mucha leche y no tenía cuernos. Entonces, para nosotros, para la agricultura biodinámica, los cuernos son sumamente importantes. La vaca no nace con cuernos porque sí, tienen una Claro. razón de ser, que bueno, no la voy a explicar ahora, pero son sumamente importantes.
Entonces cuando la veo le digo, no, no tiene cuernos, yo necesito una vaca con cuernos. Y la señora me dice, ¿y por qué? Yo digo, le voy a empezar a explicar que es re complicado, no me va a entender. Y le digo, ¿sabe qué pasa? Cuando los chicos de las escuelas vienen a la chacra a visitarnos, una vaca que no tiene cuernos no es una vaca, le falta algo. Y más bien Claro. parece un perro grande. Ah, dice, tenés razón. Vamos a buscar una que tengo con cuernos, re linda. ¡Ay, qué lindo! Y ella también tiene su ternero al pie. Así que la convencí. Bueno, a veces como la biodinámica tiene mucho de esotérico. Esotérico yo lo tenía como una mala palabra, pero esotérico significa aquello que no se ve. Claro, Entonces, como habla de fuerzas, no todos estamos preparados para escuchar estas palabras. Entonces hay que medirse en la medida en que uno la transmite. O si no, bueno, saber que el otro toma lo que puede y seguirá su camino. Cuando nuestra vaca tan linda tuvo su primer ternera, porque en realidad teníamos terneros, pero bueno, cuando nació una ternera, nació sin cuernos. Entonces yo la crié, esperé a ver si crecían los cuernitos. No crecían. Entonces tengo un señor vecino que vive en Cinco Saltos, que tiene vacas y terneras. Le cambié, le hice un intercambio, mi ternera por una de ellas, una ternera de él. La trajimos, yo no conozco de animales, la verdad que no sé nada. Y la elegí porque me gustó. Bueno, la traje y después vino a vivir a la chacra Janus una veterinaria y me dijo, Ceci, esta ternera es mucho más vieja de lo que vos me decís. Esta ternera sufrió raquitismo de chica, no va a crecer y, bueno, le digo, la vamos a seguir teniendo, no la vamos a eliminar, la vamos a seguir criando. Y la cría. Y ella la medía el ancho, le medía el alto. Y pasaron los meses y se convirtió en una vaca espectacular, comiendo claro. nuestros pastos, nada más que nuestros pastos de acá, porque además desde la biodinámica el organismo de la vaca no está preparado para comer maíz. Muchos le dan maíz para que crezca mejor, para que crezca más rápido, y se le atrofia todo el sistema digestivo, bueno, o pasan un montón de cosas. Nuestra vaca creció hermosa y es la vaca que tenemos hoy y que nos da sus terneros y bueno, eso podría ser una anécdota que a mí me encanta. Claro, cómo se recupera incluso los animales, no solo el suelo, sino un montón de cosas, ¿no? Qué Sí. lindo. Vos sabés Mm. que una vez hablando con un muchacho de acá de Plotier, bueno, ellos son de La Pampa, pero están viviendo acá en Plotier, y él es genetista, y bueno, y también vivió así como un montón de cosas de lo que él sabía de la facultad a lo que tuvo que ir viviendo y aprendiendo sobre cosas acá. Y entonces, bueno, una de las cosas que me contaba fue que un día fue a una chacra, no sé si en Cinco Saltos, bueno, y había unos duraznos que estaban abichados, que los querían sacar. Y entonces él le dice al dueño, que son amigos, dice, mirá, ¿sabes qué me comentaron? Dice, bueno, ya habían hecho un montón de cosas para ver si podían recuperar esos duraznos y no, estaban muy abichados, el duraznito se veía chiquito, tenía gusanos, bueno, un montón de cosas. Y entonces, bueno, habían dicho lo que los iban a sacar. Entonces dice, ¿sabes qué me comentó? Dice, una chica sobre unas flores, como si fueran flores de Bach, pero que son para las plantas. Dice, y no sé, por ahí probá. Entonces agarraron y prepararon en la mochila para fumigar, o sea, compraron una mochila nueva para que no estuviera contaminada ni nada, y prepararon esas gotitas y fumigaron las plantas. Fíjate que al otro año, cuando dio durazno, unos duraznos así, la planta estaba luminosa, dice que ellos la miraban y decían, pero son las mismas plantas, dice, son las mismas, dice, pero ¿estás seguro? Dice, son las mismas plantas. Dice, después, claro, el mismo dueño del lugar le decía que ni él lo podía creer. Entonces se contactó con esta persona y dijo, pero ¿qué es eso que de las gotitas y demás? Y entonces le decía que bueno, que en realidad esas flores lo que hace es como reparar el campo de la planta.
como el campo etérico de la planta. Entonces ya una vez que uno repara ese campo, la planta sola se recupera, porque en Claro, realidad lo que tiene es como agujeros energéticos, no sé, se va la energía y entonces se enferma. Pero al recuperar el campo etérico, la misma planta puede recuperarse y volver a estar. Dice que ellos juntaron tanto durano ese día dice, que no sabían qué hacer porque encima dice, no es que no tenía por ahí alguno que otro, no tenía un gusano, pero eran grandes, hermosos, la planta incluso estaba divina, y fue como una locura. Dice, para él fue un aprendizaje tremendo porque se tuvo que replantear un montón de cosas al respecto de lo que es la naturaleza y el mundo espiritual. claro. Che, cuando me lo contaba parecía que le brillaban los ojitos, así como los niños, ¿viste? Cuando le contás un cuento, Sí, pero una cosa así. Yo creo que debe haber estado igual cuando me lo contó, porque fue como, wow, claro. esto, ¿no? De Bueno, que se puede llegar a, a un remedio, vamos a decir, un remedio natural que no afecte la planta, que no afecte el suelo y que no nos afecte tampoco a nosotros, o sea, que podamos estar en una armonía. claro, seguro. Cuando nosotros, yo le llevaba a mi mamá ya mayor tomates de acá de la chacra, le encantaban los tomates por el sabor, el perfume, no eran los mismos que los que podía comprar en la verdulería, y ni siquiera unos tomates que producía mi hermano en el fondo de su casa, porque en realidad lo que hace la biodinámica es actúa sobre sobre la planta, no solo en su crecimiento, sino también en lo que para nosotros es lo neurosensorio, que es el sabor, el Sí. aroma, el gusto, y ahí están las cualidades y la vitalidad de la planta. Y bueno, hay muchos que lo pueden diferenciar. Una amiga Sí, que no yo puede comer lechugas de afuera compradas, las lechugas de acá las puede comer. las come sin problemas. Sí, no Sí, le caen mal. Bueno, cada uno tiene sus experiencias, ¿no? seguro. Sí, sí. Supongo. Yo recuerdo haber comprado una vez, hace unos años atrás, una bolsa de manzanas, unas manzanas rojas, e hice dulce de manzana pero era tan dulce la manzana en sí que ni azúcar le puse. Y vos la comías, o sea, comías la mermelada, y yo le había puesto un poquito de jugo de limón, pero no tenía azúcar. O sea, claro, después la tenía que guardar en la heladera, tenía que hacer un montón de Sí, cosas para que no no se se me eche a perder. conservaba. Pero, claro, yo no tenía ni idea de conservarla, nada, pero cómo se comió dulces y yo regalé para todos lados porque realmente quedó, era otra manzana, era una manzana deliciosa, pero desde el olerla. Y bueno, es lo que nos pasa mucho de cuando vamos a la verdulería y compramos un tomate y decís, no tiene ni olor a tomate, o sea, como que, o no tiene sabor, como que eso, en el tomate está la clave prácticamente. Vos Sí, comes se un siente tomate de bien. una huerta orgánica y vos decís, Mm, tiene sabor a tomate, tiene claro. olor, vos lo olés y tiene olor a tomate, como pasa con muchas otras hierbas. Bueno, Ceci, estamos como en Bueno, el límite del tiempo. No sé si querés sí. agregar alguna cosa más que nos haya quedado como pendiente. No, les voy a leer el poema de Atahualpa Yupanqui. Entonces ¿Les leemos el poema. parece? Sí, sí, ¿Eh? perfecto. Sí, Bueno, tiene poemas muy lindos Atahualpa, de verdad. Bueno, dice así. es verdad. Se llama Campesino este poema. Cuando vayas a los campos, no te apartes del camino, que puedes pisar el sueño de los abuelos dormidos. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Unos son tierra menuda, otros la raíz del trigo. Otros son piedras dispersas en la orilla del río. Campesino, por ti canto, campesino. Cuántas veces, más allá del sembradío, en la fragua de las tardes, fueron a templar sus gritos? Campesino, por ti canto. Sagrada misión del hombre, nieve, sol y sacrificio, morir sembrando la vida, vivir templando su grito. Por ti canto, campesino. Cuando vayas a los campos, no te apartes del camino,
que puedes pisar el sueño de los abuelos dormidos, nunca muertos, sí dormidos. Bueno, un regalito de Atahualpa. Hermoso, me encantó, me encantó. Bueno, Ceci, muchas gracias por todo este espacio, por toda esta información. Gracias por tu tiempo también otra vez. Gracias por participar. Bueno, gracias por La verdad que me invitarme. encantó. Fue un gusto charlar contigo. Sí, la verdad estuvo hermoso. Así que bueno, yo voy a dejar abajo en la información del vivo toda tu... Ahí te nos manda saludos, Sí, Lore. Lore. Y bueno, toda la información para que también esto quede en tu Instagram, por si alguien lo quiere ver. Y después te voy a pasar los videos en YouTube para que los puedas replicar si tenés ganas y los puedes poner donde vos quieras. Así que, y para que te contacten, para que te puedan contactar. Así que Bueno, gracias. bueno, Muchas gracias a todos los que gracias. participaron también. Te mando un beso grande, que tengas un lindo fin de semana. Un Igualmente, saludo para todos. para todos. Nos Bueno, estamos chao, viendo. chao. Hasta Chao, luego. chao.